mientras se pueda hay que ser puntual. Hay algo gordo que no puede pasar. El padre José Luis Sicre, José Luis para nosotros, es un veterano de estas conferencias. Sé que lleva tiempo viniendo, pero no sé si habrá alguien que no lo conozca del todo. Bueno, del todo yo tampoco. Pero que no haya venido antes, por lo que sea. Es un profesor de Sagrada Escritura, que en principio empezó a trabajar sobre el Antiguo Testamento, dio clases en Granada, desde luego, porque es andaluz, y después fue llevado a Roma también ha dado clases en Argentina, pero al mismo tiempo que él cultivaba el Antiguo Testamento, le gustaba el Nuevo también, y entonces los controla los dos, igual que nosotros. Y además tiene una cosa que no es tan frecuente, y es que es capaz de coger estos libros tan venerables y verle un lado moderno. Hoy, por ejemplo, nos va a organizar una mesa redonda de evangelistas. Yo no veo ninguno aquí, pero bueno, sí lo veo, están ahí. Pero tiene esa habilidad de encontrar el lado llano de las cosas y además ilumina. Cuando hace algún pequeño recurso de esos, pone en juego algún recurso de esos, lo que hace es que nos acerca las cosas de una manera mucho más fácil. Bueno, dicho esto, José Luis, les voy a dejar tranquilito, ha escrito algunos libros, pero tampoco me voy a poner a contar los títulos. Su libro más famoso es El Cuadrante. Precisamente, algunos lo conocerán, sin entrar a fondo en ese libro ni mucho menos, pero para confirmar lo que estaba diciendo, recoge el ambiente de cristianos del siglo I, ¿verdad?, que cambian impresiones sobre lo ocurrido con Jesús y lo que han escrito las cartas de los padres y compañía, cartas que circulaban de acá para allá y tal, y cómo había que entender esto y lo otro y tal. Es decir, evoca el ambiente de cómo llegaron las primeras cosas, los primeros mensajes a la comunidad cristiana. Y eso te hace verlo de otra manera. Ya no oído en un púlpito, sino de una manera más viva. Bueno, yo creo que nos va a sorprender esta tarde y ya está. Agradecerle a ustedes la asistencia y a él el detalle de seguir viniendo. A ver si aguanta mucho tiempo. Vamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, don Luis. Y gracias también a Rafael Porras, que hace más de un año fue el que me insistió para que volviese aquí a Córdoba, cosa que hago con mucho gusto, aunque tengo siempre el miedo de que mi garganta no responda. Pero bueno, vamos a intentarlo. Cuando me pidieron que viniese y que se trataba de tener la primera charla de este curso, pensando en el tema, pensaba que no era el ideal tratar una cosa muy técnica, muy profunda del Antiguo, del Nuevo Testamento, sino más bien qué es lo que dirían los evangelistas a una comunidad hoy día. No concretamente no a una comunidad, sino a un grupo de personas como ustedes que se han reunido aquí esta tarde para escucharme. Y entonces se me ocurrió organizar esta mesa redonda de los 4 evangelistas. Y claro, como decía Juan Luis, ¿y dónde están los 4 evangelistas? Pues yo los iré reproduciendo poco a poco, uno detrás de otro. Pero antes de darles la palabra, quiero hacer 2 advertencias. La primera se trata de que cuando nosotros oímos la palabra parábola, siempre pensamos, o casi siempre, en la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, de los viñadores homicidas, etc. Es decir, un relato con varios personajes, con un desarrollo dramático y que al final tiene una enseñanza o una crítica. Y entonces nos quedamos con un concepto muy limitado de parábola, porque en el griego del Nuevo Testamento, de los Evangelios, la palabra parabolé, parábola, tiene sentidos muy distintos.
como pongo aquí, puede ser un refrán, una comparación, una enseñanza, una historia o un cuento, ¿no? Por ejemplo, estas palabras tan conocidas, médico, cúrate a ti mismo, que las pronuncia Jesús en la sinagoga de Nazaret. Seguro que me vais a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y lo introduce con estas palabras. Seguro que me diréis esta parábola, médico, cúrate a ti mismo, que nosotros no diríamos parábola, diríamos refrán. Pero bueno, eso es indiferente. Lo que quiero decir es que cuando lean el Evangelio no se queden solamente con estas famosísimas parábolas de Lucas, de Mateo, sino que tengan en cuenta que cualquier comparación, cualquier enseñanza de estas simbólica o metafórica es una parábola. La segunda advertencia es que las parábolas resultan a menudo enigmáticas. Muchas veces la gente tiene la idea de que Jesús cuenta parábolas para ser ameno, para ser entretenido, para ser claro, para que la gente no se aburra como en la mayoría de nuestras homilías, etc. Y no. Jesús muchas veces cuenta parábolas para que la gente no lo entienda. Y esto puede parecer incluso escandaloso. Hay unas palabras de Marcos que son terribles, porque dice que Jesús cuenta parábolas, habla en parábolas para que la gente no lo entienda y no se convierta. Bueno, eso vuelve loco a todos los comentaristas. Así que para no entrar en la locura, no trato ese tema. Simplemente dejar claro que muchas parábolas los discípulos no las entendían. Y entonces Jesús tenía que explicárselas después en privado. Por consiguiente, si ustedes leen las parábolas del Evangelio y dicen, no la entiendo, no se preocupen, que tampoco los discípulos las entendían. Bueno, entonces, vamos a comenzar con Marcos. Y le doy la palabra a Marcos, ante todo porque fue el primero que escribió un Evangelio. Entonces, va a ser él el que tome la palabra y nos cuente un poco todo esto. Bien. Lo primero que diría Marcos es lo siguiente. Miren ustedes, yo antes de escribir el Evangelio era catequista. Y entonces, como catequista, me di cuenta de que a la gente lo que le gustaba es que le contasen historias de Jesús. Y sobre todo que le contasen milagros. Y si en los milagros había demonios por medio, mejor todavía, porque los demonios les encantaban. Les encantaban porque siempre terminaban derrotados, gritando, protestando, revolcándose, incluso entraban en una piara de cerdos. Era una cosa magnífica. Pero cuando yo tenía que presentar el mensaje de Jesús, eso no era mi mayor facilidad, no era lo que a mí me caracterizaba. Y entonces yo lo que utilizaba para presentar el mensaje de Jesús eran frases breves. Por ejemplo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Esta frase está unida a esta otra. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los pecadores son los enfermos. Yo vengo a dedicarme a ellos, que tienen necesidad de mí, y no los que presumen de sanos, los que presumen de buenos, como son los fariseos, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que a la gente se le quedaba en la cabeza fácilmente. Yo se lo repetía 2 o 3 veces si hacía falta, pero al final le quedaba claro que Jesús no había venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. O, por ejemplo, esta otra frase, que esto no lo entendieron tanto, esto y la Iglesia tampoco lo ha entendido. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Esto los judíos de mi tiempo, hablo del siglo I, esto lo tenían clarísimo, que el hombre estaba hecho para el sábado. Y hay de aquel o de aquella que se atrevía a no observar el sábado y que hacía cualquier cosa que estaba prohibida en sábado, que prácticamente estaba todo prohibido. Entonces, decirles que el hombre no es un esclavo del sábado, que Dios no creó al hombre para que observase el sábado, sino que el sábado lo creó para el hombre, para que el hombre tuviese un día de descanso, como dice el Deuteronomio, para que el hombre tuviese un día en que dedicarse también su actividad religiosa a Dios, etc. Pues esto era una cosa bastante revolucionaria. Esto es mi etapa de catequista. Pero llegó un momento en que la gente me decía que escribiese todo eso que yo estaba enseñando, que lo escribiese, ¿no? Y es cuando pasé a escribir un evangelio. Tengan en cuenta que nadie había escrito un evangelio y yo no sabía qué era lo que era aquello, cómo podía poner por escrito toda aquella enseñanza de Jesús. Entonces lo que se me ocurrió, y esto fue
mucho ensayo y mucho error y mucho acertar, decidí comenzar por el bautismo de Juan. Nada de la infancia, yo no sabía nada de la infancia de Jesús, ni de la juventud, y la gente tampoco lo sabía. Digo, pues ¿para qué me voy a inventar nada? Yo empiezo con Juan Bautista, Jesús que se bautiza, y ya ahí empieza su actividad pública y su mensaje, ¿no? Bueno, y luego, esa actividad de Jesús, lo que voy a hacer es dividirla en dos partes. Dos partes que son, la primera es la actividad de Jesús en Galilea, cuando está difundiendo el mensaje por toda Galilea. Y la segunda parte va a ser la formación de los discípulos. Y entre la primera parte y la segunda hay un episodio fundamental, que es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Y entonces así es como yo estructuré el Evangelio. Por lo que he oído después, la gente me pone verde, los historiadores así, esto un poco fanáticos, porque dicen que la vida de Jesús tuvo más etapas, que fue más años, que no fue solamente actividad en Galilea y formación de los discípulos. Pues bueno, yo eso es lo que escribí y no me meto en más jaleos. Entonces, terminaba con el relato de la pasión. El relato de la pasión, la verdad es que ya estaba muy conocido, muy difundido. No soy yo el que escribió el primer relato de la pasión. Y lo que sí conviene aclarar, yo tengo que ser honrado, que terminé con la resurrección de Jesús, pero no conté ninguna aparición de Jesús resucitado, ni una sola. Las mujeres van al sepulcro, encuentran allí a los ángeles, les dicen que Jesús ha resucitado, que vayan a los 12, etc., a los 11, porque Judas no está, ¿no? Pero les entran tal pánico que no van a ningún sitio, no dicen una palabra. Y entonces ahí terminaba mi Evangelio. Mi Evangelio terminaba, usando una imagen moderna que ustedes entiendan, como una película que cuanto menos se lo esperan dice fin. Y dice, oye usted, pero estas mujeres se han quedado calladas, no han ido a cumplir el encargo que les han dado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues mire usted, se terminó la película. Y si usted está aquí ahora, en el siglo I, o si están ustedes aquí en el siglo XX, esto es un misterio. ¿Cómo es posible? Pues este es el misterio del mensaje de Jesús, aunque a primera vista no se transmite. Bien, pues esta es la estructura que yo pensé en mi Evangelio. Y hablando ya de las parábolas, la primera parábola que cuento, naturalmente, pues me encantan los demonios, pues la metí ahí a Jesús que está expulsando un demonio. No sé si, porque está muy pequeñito, a lo mejor no se dan cuenta de que el individuo que está ahí de rodillas le está saliendo un demonio de la boca. El demonio que está esperando meterse en el cerdo para tirarse al lago. Bueno, esta primera parábola lo que pretende es demostrar que Jesús no puede estar al servicio de Satanás. A Jesús le hicieron dos acusaciones terribles, las más fuertes que se podían hacer en aquel tiempo. Una, de estar endemoniado y por eso podía expulsar a los demonios, y la otra, ser un blasfemo. Bueno, entonces, para dejar claro que Jesús no estaba endemoniado, uso esta parábola, o la usa él, mejor dicho. Un reino dividido internamente no puede sostenerse. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, más bien perece. Bueno, esto es una parábola. Esta es la primera parábola que yo tengo en mi Evangelio. Y luego ya organicé unas cuantas parábolas en el lago. Es decir, Jesús está allí enseñando y de pronto le dice a Pedro que se va a subir a la barca para que no la retujen, etc. Y allí tiene un discurso en parábola. Bueno, esto en comparación con el discurso en parábola que escribió más tarde Mateo, esto es una Biblia, hablando así, y yo lo reconozco humildemente, pero es que yo ya he dicho que no soy una maravilla. Además, mi griego es bastante deficiente, ¿no? Pero bueno, ahí tengo una parábola primera que sí tuvo mucho éxito. La copiaron después Mateo, y es la que conocemos como la parábola del sembrador, aunque en realidad debería llamarse la parábola de la semilla, que cae en 4 terrenos distintos. Cae entre zarzas, cae en el camino, en el borde del camino, cae en terreno pedregoso y cae en tierra buena. Bueno, esa es la primera parábola que escribí. La segunda es una pregunta. ¿Dónde se coloca una lámpara? ¿Dentro del armario o encima de la mesa?
Ustedes imagínense que viene Jesús aquí y quieren que les cuente una parábola y les dice, ¿dónde se coloca una lámpara? ¿Dentro del armario o encima de la mesa? Y se levanta y se va. Dice, bueno, ¿esto qué significa? Jesús no explica esta parábola. La anterior, la del sembrador, sí la explicó, porque los discípulos no la entendieron, pero aquí no explica nada. Dice cada uno, bonito que será, ¿no? O esta otra, una advertencia. La medida que uséis con los demás, la usará Dios con vosotros. Porque al que tiene se le dará y le sobrará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. La primera parte se entiende con relativa facilidad. La medida que uséis con los demás, la usará Dios con vosotros. Si tú con los demás eres muy estricto, muy exigente, y no permites el más mínimo fallo, etc., Dios te va a tratar exactamente igual. Si usas una manga muy estrecha, Dios va a tener contigo una manga muy estrecha. Ahora, lo que sigue después, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y lo primero que piensa uno, al que no tiene, ¿cómo le van a quitar lo que tiene? Si no tiene nada, ¿no? O sea, esto parece que están queriendo un trabalenguas, desconcertarnos, etc. Y este Jesús tampoco lo explicó. Yo escribí lo que me habían dicho y ahí está. Luego, a continuación, una parábola que yo la titularía El sembrador, la semilla y la tierra, que luego la trataré, la omito ahora. Y al final, esta que ustedes seguro que conocen, el del reino de Dios es como un grano de mostaza, que es diminuto, el más pequeño de todos, pero después se convierte en un arbusto y vienen las aves del cielo a posarse en sus ramas, etc. Bueno, estas son las parábolas en el lago. Luego están todas en el capítulo 4, muy al principio de mi evangelio. Y luego viene otra parábola así un poco perdida. El motivo es el siguiente. Jesús con sus discípulos van a comer a casa de un fariseo, o por lo menos los fariseos lo están viendo y se dan cuenta de que comen sin lavarse las manos. Para un fariseo no se trata de que comen con las manos sucias, sino de que comen con las manos impuras. Muy distinto, la suciedad y la impureza. Y entonces, cualquier cosa que tocan, el pan, la carne, el pescado, lo que sea, al tocarlo con manos impuras, queda impuro, y si yo me lo como, entra en mí y me convierte en un ser impuro. Y entonces Jesús, cuando oye esto, se indigna y dice, no hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que sale del hombre es lo que lo contamina. ¿Lo entendieron? Los discípulos ciertamente no lo entendieron. Y luego, cuando llegaron ya a la casa, le dijeron, bueno, ¿qué quiere decir eso? Y Jesús les dice, ¿no comprendéis que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo, porque no le entra en el corazón, sino en el vientre, y después se expulsa en el retrete? Así declaraba puros todos los alimentos. Fíjense que esto que parece de una cosa sin importancia, esto tiene una trascendencia enorme. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Ahí tienen, para nosotros el problema de pureza es de dinero. O sea que la cigarra y el jamón no están al alcance de cualquier bolsillo. Pero la cigarra, las gambas, eso es impuro para un judío. ¿Por qué? Porque no está creado según su especie. Como dice el relato de la creación, que creó todos los animales según su especie. Y la gamba es un animal que está en el agua, pero resulta que tiene patas. Y eso no se le ocurre a ningún pescado. O sea que eso no está creado según su especie. Por consiguiente, es impuro y no se puede comer. Y el jamón no se puede comer porque es del cerdo, y el cerdo es impuro. ¿Y por qué el cerdo es impuro? Pues no me pregunten, porque esto es una cosa muy discutida y no acaban de ponerse de acuerdo los autores, porque en el mundo semítico el cerdo es un animal impuro. Como decían que era que la carne se estropeaba y podía provocar enfermedades, etc. Otros dicen que eso no es cierto. Bueno, vamos para adelante. Otra parábola que también copiaron Mateo y Lucas, esta de los viñadores homicidas. Una parábola
parábola con una validez impresionante, porque es el gran propietario que tiene una viña y entonces al fin de la cosecha manda a recoger los frutos y manda a un criado y luego le pega una paliza, manda a otro criado y le pegan otra paliza, dice, bueno, voy a mandar a mi hijo y manda a su hijo y lo matan. Entonces, cuando termina de contar la parábola y que Dios va a venir a tomar cuenta de aquel crimen que han hecho con su hijo, dice Marcos, lo decía yo, que los sacerdotes y los escribas se dieron cuenta de que la parábola iba por ellos. O sea que eran ellos los asesinos. Bueno, también la última ya es la enseñanza de la higuera, para que vean las parábolas tan distintas que pueden encontrar en el Evangelio, ¿no? Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, sabéis que está cerca la primavera. Lo mismo vosotros, cuando veáis suceder aquello, una serie de cosas que he dicho antes del fin del mundo, sabed que el fin está cerca a las puertas. Cuando caigan los astros del cielo y el sol pierda su resplandor y bueno, todo eso, entonces sabed cuando ocurran eso, que el fin está cerca a las puertas. Ahora, mi parábola preferida es esta. Y le voy a decir por qué es mi parábola preferida. Porque Mateo y Lucas copiaron mis parábolas al pie de la letra muchas veces. Luego, en otras ocasiones, las aclararon, porque yo reconozco que no estaban claras, ¿no? Pero hay una que no lo copiaron ninguno de los dos. Yo creo que es que o no la entendieron, bueno, decir que Lucas y que Mateo no la entendieron es ridículo, ¿no? Yo creo que la entendieron, pero que se dieron cuenta de que esa parábola no la iba a entender la gente o podía ser un poco peligrosa. Voy a leer a ver qué les parece a ustedes. El reinado de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, después la espiga, después grana el trigo en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la siega. Cuando yo contaba esta parábola a mis cristianos y en la catequesis, le decía, ¿cuántos protagonistas hay? Y se quedaban, como siempre, en eso lo han cambiado 20 siglos, todos se quedaban callados, nadie abría la boca, ¿no? ¿Cuántos protagonistas hay? Después había algunos siempre, uno más listo, ¿no? Que decía, hay uno, ese hombre que al principio siembra el campo y que al final mete la hoz porque ha llegado la siega, un protagonista. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que él pensaba con categorías humanas, un protagonista humano, pero no, hay también otros protagonistas que no son humanos. Hay tres protagonistas. Está el hombre que siembra y que siega. Está la tierra y está la semilla. O sea que tenemos el hombre, la semilla y la tierra. Y los tres son fundamentales. Si no hay un sembrador, no hay frutos. Si no hay semilla, no puede germinar nada la cosecha. Y si no hay tierra, la semilla no sirve para nada. Entonces, lo fundamental es que el sembrador, la tierra y la semilla son los tres fundamentales. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen estos tres protagonistas? ¿Qué hace el hombre? Y aquí es donde viene lo que yo creo que desconcertaba a Mateo y Lucas. El hombre siembra el campo, de noche se acuesta, de día se levanta, y un día, y otro, y no da golpe. Nosotros decimos, bueno, y se va al bar, y se toma una cerveza, y no hace nada, no hace absolutamente nada, ¿no? Pero mientras tanto, segunda protagonista, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. Y en tercer lugar, tercer protagonista, la tierra. ¿Qué hace la tierra? La tierra por sí misma, y por sí misma en griego es automate, y de ahí viene la palabra automáticamente, y yo creo que esto es lo que le escandalizó a Mateo, ahora lo diré, ¿no? La tierra automáticamente produce el fruto, primero el tallo, después las espigas, después grana el trigo en la espiga. Entonces, lo que tenemos aquí es, ahora que lo
ido contando para no limitarme. ¿Quiénes son estos protagonistas? Bueno, el sembrador es Dios o es Jesús. Pero también podemos tener una idea mucho más amplia, porque aquí lo que se va a sembrar, la semilla, es la palabra de Dios. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién sembró en ustedes la palabra de Dios? Ciertamente Dios no bajó del cielo, ni Jesús bajó del cielo a sembrarlo. Tienen que pensar en sus padres, tienen que pensar en sus abuelos, tienen que pensar en profesores, en amigos, catequistas, sacerdotes, etc. Una cantidad enorme de personas que han estado sembrando en nosotros la palabra de Dios. Pero básicamente hay que reconocer que en la parábola, cuando Jesús la cuenta, está pensando en ella. ¿Y la tierra? ¿Quién es la tierra? La tierra somos nosotros, son ustedes, cada uno de ustedes es la tierra. Y abierta una diferencia fundamental entre esta parábola y la primera, la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, la semilla encuentra 4 posibilidades. Es decir, que puede caer en terreno pedregoso, entre zarzas, al borde del camino o en tierra buena. Aquí, sin embargo, toda la semilla se supone que cae en tierra buena. Dicho de otra forma, todos ustedes son tierra buena. Y en ustedes la palabra de Dios está dando fruto automáticamente. Entonces aquí estas son las lecciones que se pueden sacar de esta parábola. Por eso a mí Marcos me gusta tanto, ¿no? Lo primero es que el sembrador parece despreocuparse de la siembra durante el crecimiento. Es la experiencia de un Dios que se ausenta, de un Dios que no responde, que parece no hacer nada, como Jesús cuando está en la barca dormido y viene la tempestad y los discípulos muertos de miedo porque creen que van a ahogarse. Pues esa es la sensación que muchas veces tenemos nosotros, ¿no? Y sin embargo, esa inactividad, dice la parábola, es solo aparente. Dios o Jesús dieron comienzo a esta tarea de sembrar la semilla y le pondrá fin sembrando la cosecha. Por otra parte, la tierra es buena, como he dicho antes, no voy a repetirlo, produce fruto por sí misma, automáticamente. ¿Y por qué decía que esto a Mateo probablemente esta palabrita automáticamente no le gustaría nada? Porque San Mateo es de los que dice, miren ustedes, aquí a Dios rogando y con el mazo dando, hay que trabajar, hay que hacer, y no basta decirme Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, etcétera, etcétera. Y entonces usted me dice que Dios siembra la semilla y que la semilla automáticamente, sin que Dios haga nada, sin que otro haga nada, esto crece, mira, esto no lo van a entender la gente o lo van a entender mal. Así que prefiero no copiarla. Y Lucas hizo exactamente lo mismo, tampoco copió esta parábola, pero yo creo que es una parábola preciosa que les puede hacer muchísimo bien, en el sentido de tener una visión optimista, muy optimista de la palabra de Dios, de la acción de Dios en cada uno de nosotros. Bien. Y le doy la palabra a Mateo porque él tendrá muchas más cosas que decir. Bueno. Mateo, en la redacción de su evangelio, ahora ya tengo que cambiar, ahora soy Mateo. Bueno, pues Mateo cuando va a escribir su evangelio tiene en primer lugar el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos lo va a utilizar, se lo conoce de memoria y se da cuenta de las virtudes y de los fallos. Una de las grandes virtudes del evangelio de Marcos para Mateo es la estructura, es una estructura magnífica. Predicación en Galilea, formación de los discípulos, pero él lo va a enriquecer eso. ¿Por qué? Porque Mateo cuenta con algo que no conoció Marcos, que es ese segundo volumen de los dichos primitivos de Jesús. Es lo que en la ciencia bíblica se conoce como la fuente Q, que ya hoy día eso de la fuente Q es fuente, porque Q viene de la inicial de Quelle en alemán. Entonces, hoy se prefiere usar el término de dichos primitivos de Jesús. Hubo un autor, probablemente un Galileo, no se sabe con seguridad, antes de la rebelión contra Roma, es decir, antes del año 66, que fue recogiendo frases de Jesús, no milagros, solamente cuenta un milagro, pero sobre todo lo que reconoce era la enseñanza de Jesús. Eso que en Marcos es tan pobre, porque él no tenía material. Y entonces Mateo va a enriquecer el evangelio
de Marcos con toda esa enseñanza primitiva de Jesús. Pero no se va a contentar con eso, sino que va a seguir investigando, va a ir preguntando, va a ir conociendo más relatos, más enseñanzas, ¿no? Entonces, así va a surgir el Evangelio de Mateo, que tiene esos tres componentes fundamentales. Las parábolas propias, miren, vuelvo aquí, fíjense en el bloque de la derecha, en el amarillo. Investigación personal. Pues en esa investigación personal, las parábolas propias de Mateo, que no se encuentran ni en Marcos ni en Lucas, son el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla, la red que atrapa todo tipo de peces, los dos deudores, los trabajadores contratados para la viña, los dos hijos, las 10 muchachas, que siempre se dice las 10 vírgenes, no tienen por qué ser vírgenes, son muchachas que están invitadas a la boda, ¿no? Los talentos o los millones, que sería más lógico, ¿no? Y el juicio final. Todo esto es exclusivamente mío, que lo encontré yo hoy, y algunas veces yo no lo encontré, me lo inventaba, porque eso es una cosa que también conviene tener muy presente, que los evangelistas tenemos derecho de inventar cosas y ponérselas en la boca a Jesús, porque estábamos convencidos de que Jesús hubiese dicho eso. Lo que no podíamos era inventar una cosa contraria al pensamiento de Jesús. Pero si inventábamos una historieta, una cosa, para aclarar algo que pensaba Jesús, pues muy bien. Bueno, entonces, estas parábolas las organizo en dos grandes bloques. El primero son las parábolas del reino. Y estas parábolas están muy adelante, en el capítulo 13. Y claro, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se tarda tantísimo? ¿Por qué no lo pone al principio? Para que la gente sepa lo que es el reino de Dios. Pues no. Porque al principio la gente está entusiasmada con la predicación de Jesús. Y luego ya empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las crisis. Y entonces el capítulo 13 es un gran discurso de Jesús en parábolas que responde a las crisis que está pasando la comunidad cristiana en aquel tiempo. Bien. Y esas son el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla y la red que atrapa todo tipo de peces. Y el segundo gran bloque está al final completamente, es lo último de la actividad pública de Jesús. Y son estas tres parábolas: las 10 muchachas, los talentos o los billones y el juicio final. Entonces voy a decir algunas cosas rapidísimamente sobre algunas de ellas. La del trigo y la cizaña, que aquí la tienen, pero no voy a leerlo por ahorrar tiempo, que voy fatal. Pero en fin, ya saben que el que se encuentra, que ha sembrado trigo y luego aparece la cizaña, entonces la idea de Dios pues, se arranca la cizaña, y dice no, porque al arrancar la cizaña vas a arrancar también el trigo, dejarlos tranquilos de llegar al momento. Esto tiene una importancia para la historia de la Iglesia enorme, porque la historia de la Iglesia, que era la Inquisición, separar la cizaña del trigo, eliminar a los herejes. Esa es la tentación que también tenemos nosotros, ¿no? Es decir, este es bueno, este es malo, al que es malo me lo liquido. Pero después te dice, el evangelio te dice la parábola, dice, ¿por qué te puedes equivocar? Y una vez que te equivocas no tienes remedio, así que deja que sea Dios el que tome los trabajadores de la viña. Bueno, los trabajadores de la viña a mí me gusta mucho porque es una parábola que le irrita a la gente una barbaridad. La que el propietario va a las 6 de la mañana y contrata a unos cuantos, y vuelve a las 10 y contrata a otro, vuelve a las 2 de la tarde y contrata a otro, y a las 5 de la tarde contrata a los últimos, ¿no? Y al final tiene la mala idea de decirle al administrador que empiece a pagar empezando por los últimos. Bueno, y que los últimos le dan su denario, que era el equivalente al sueldo de un día. Y entonces los primeros dicen, hombre, si a estos que han trabajado 1 hora le dan un denario, nosotros por lo menos 5 o 6 nos van a dar. Y llegan y le dan solamente 1. Y claro, se irritan impresionantemente. Y yo conozco a compañeros míos, más que compañeros, un grupo de los equipos de Nuestra Señora, etcétera, no es Mateo que está hablando, soy yo. Y entonces, esta parábola dicen sí que es irritante, que es indignante. ¿Y cuál es el problema de esta parábola? Que el parábola es que nos identificamos con los que se han pasado el día entero trabajando. Nos consideramos, bueno, yo toda la vida aquí trabajando,
Yo entré en el oficial con 16 años, o sea que vamos aquí. Y hay que identificarse con los que llegaron a las 5 de la tarde para decir, hay que ver qué suerte tengo, lo poquísimo que he hecho y sin embargo lo bien que me pagan. Esa es la generosidad de Dios y ese es el mensaje de la parábola. Pero para que ese mensaje cale hace falta que irrite. Y una vez que irrite te hace pensar, entonces cae en la cuenta de que está muy bien. Las 10 muchachas que pretenden esta parábola, pues lo que dice al final, vigilad porque no conocéis el día ni la hora. Y entonces si vais aquí a la boda y no lleváis las lámparas, o lleváis las lámparas pero no lleváis aceite, pues entonces os vais a quedar sin entrar en la boda. Las de los millones. Miren, aquí está, ¿por qué inventé esta parábola? Porque esto reconozco que lo inventé. Porque Marcos decía una cosa que no quiero entendiese. Marcos tenía una frase, dice, al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará lo que tiene. Y entonces dice, bueno, pues mire, me invento una parábola y verás tú que claro va a quedar esto. Entonces hay un señor que tiene 3 criados, se va de viaje y los llama. A uno le da 10 talentos, 10 talentos es una moneda de enorme valor en aquel tiempo, como digamos 10 millones, ¿no? A otro le da 5 y a otro le da 1. Bueno, entonces el de los 10 invierte y agencia ese, el de los 5 igual, y el último lo que hace es guardar el millón en una caja fuerte y se acabó, y no produce nada. Viene el propietario, se indigna de que eres, y entonces le dice que es un holgazán y que el talento ese que se lo quiten y se lo den al que tiene 10 talentos. Y entonces lo protesta lo que dice el señor, si ya tiene 10 talentos, y dice, no, pues se lo da de todas maneras. Y ahora ya queda muy clara la frase esta que leía Marcos, que era un misterio, al que tiene se le dará y le sobrará, al que tiene 10 talentos se le da uno más, ¿no? Y al que no tiene, porque no ha producido nada, no ha hecho nada, se le quitará aún lo que tiene. El talento que le di se le quita y se acabó. Bueno, entonces, mi parábola preferida, pero me parece que el presentador no me va a dejar tratarla. Mi parábola preferida es una que no es una parábola, que es la del juicio final, que la conocen ustedes más que de sobre. Pero en fin, voy a decir 2 o 3 cosas. Cuando llegue el Hijo del Hombre con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y comparecerán ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Bien, lo primero y lo llamativo aquí, esto sí que es fundamental, es que quien se sienta en el trono y quien viene ahí con sus ángeles no es Dios o Dios Padre, diríamos nosotros, sino es el Hijo del Hombre, es Jesús. En toda la apocalíptica judía, que tiene muchas descripciones del juicio final, siempre es Dios el que se sienta en el trono a juzgar. Aquí, sin embargo, dice Mateo, no. Es Jesús el que ocupa el puesto de Dios. No que le quita el trono, sino que es el trono que le han asignado. Entonces hay una imagen aquí, se toma de Ezequiel, de las ovejas y las cabras, etc. Bueno, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y acudisteis. Es fundamental las palabras iniciales, venid benditos de mi Padre a heredar el reino. Fíjense esto, estamos en el capítulo 25 de mi Evangelio. Esto es lo último que cuenta Jesús antes de la pasión. Y esta frase está empalmando con el principio, con el comienzo del Sermón del Monte, con las bienaventuranzas. Donde bienaventurado, porque vuestro es el reino de los cielos. Y aquí, venid benditos de mi Padre, igual que bienaventurado, a heredar el reino. Es decir, que todo el Evangelio está encardinado entre las bienaventuranzas del principio y la parábola del juicio final. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que aquí se está hablando de personas, en las bienaventuranzas,
Bueno, pues que son misericordiosos, que son pacientes, que se preocupan por los demás, que practican la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí al final lo que se dice es simplemente que la gente que va a recibir el reino son la gente que se han preocupado de los que sufren. Ahora, esto no tiene una novedad enorme, fíjense. Este texto de Egipto, del libro de los muertos, el capítulo 125, que dice así: yo di pan al hambriento y agua al que padecía sed. Di vestido al hombre desnudo y una barca al náufrago. En otras versiones dice, y una barca al que tenía que atravesar el Nilo y no tenía posibilidad. Bueno, y en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 58, hablando del ayuno, dice Isaías, el ayuno, bueno, dice Isaías en nombre de Dios, el ayuno que yo quiero es este: partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin derecho, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. ¿No ven? Es todo muy parecido a lo que dice la parábola de Mateo, aunque la parábola de Mateo añade una cosa muy típica de su época y de sus circunstancias, y es de visitar en la cárcel al que está prisionero, que probablemente era uno de los problemas de la primera comunidad cristiana de aquella época, de finales del siglo I, los cristianos que estaban encarcelados. Entonces, la gran novedad es: Señor, cuando te vimos hambriento, te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te acogimos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte. El rey les contestará: os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicisteis a mí. Recuerden eso que dijo Jesús en una ocasión: cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y ahora se refiere a sus hermanos pequeños, que no son quienes cumplen la voluntad del Padre, sino quienes sufren. Esos son los hermanos pequeños de Jesús. Y el relato responde a una pregunta que se formulan muchos cristianos: ¿es preciso hacer el bien pensando que se hace por amor a Dios? Esto de verdad que me lo han preguntado mucha gente, y con angustia dice: bueno, yo esto lo he hecho, yo he visto a una persona que estaba sufriendo, que estaba necesitado. Yo conozco casos de personas que han acogido a un muchacho bosnio y lo han tenido 6 años estudiando la carrera de medicina en Granada. O sea que, y a veces preguntan: yo no sé si lo he hecho por Dios. Y ¿qué más da? Lo has hecho por Él. Y eso es lo importante, porque eso Jesús dice: lo has hecho por mí. Este es mi hermano pequeño. Bueno, ¿y por qué esta parábola? Pues porque al comienzo de un nuevo curso es bueno recordar la última enseñanza de Jesús, que es tan actual para este tiempo, ¿no? Y vamos a pasar a Lucas. Aquí dice, el Greco lo pinta, pues como ve, está la Virgen en el centro, pues ya sabe uno que es. Lucas le pasa igual cuando redacta su Evangelio. Tiene el Evangelio de Marcos, que a Lucas, entre otras cosas, le chirría el griego de Marcos, porque él sabe muy bien el griego, entonces primero esto hay que mejorarlo, esto no puede ir así, sin más ni más, ¿no? Luego dispone también de los dichos primitivos de Jesús, igual que Mateo, y por eso en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas hay muchas cosas que coinciden al pie de la letra, porque los dos están copiando los dichos primitivos, ¿no? Pero luego también tiene una investigación personal. Entonces, limitándome a estas parábolas propias de Lucas, está, fíjense lo que hay aquí por medio: el buen samaritano, el rico necio, la higuera improductiva, parábolas sobre la misericordia de Dios, la moneda perdida y el padre con 2 hijos. Por si alguno no lo ha captado, el hijo pródigo, es el nombre desgraciado. Parábolas sobre el uso de los bienes de este mundo, el administrador ladrón y el rico y Lázaro. Y parábolas sobre la oración, el juez y la viuda, y el fariseo y el publicano. O sea, que Lucas puede presumir de que tiene unas parábolas magníficas, ¿no? Que serían de Jesús algunas, y otras también es posible que se le inventase. No pasa nada, porque si es lo que está reproduciendo el mensaje de Jesús, pues dame tu mentalidad por perfecto. La parábola del buen samaritano, solamente quiero indicar un detalle que pasa quizás desapercibido: una parábola que tiene una mala idea tremenda.
Lucas podía haber dicho. Y entonces, cuando el hombre estaba allí medio muerto, que lo habían dejado los bandidos tirar la cuneta, ¿no? Dice, pasó uno y dio un rodeo, pasó otro y dio un rodeo, y pasó un tercero y entonces... Lucas no dice eso. Pasó un sacerdote y dio un rodeo, pasó un levita y dio un rodeo, pasó un samaritano y se fue a poner y lo cuidó y lo montó en el burro y lo llevó a la posada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esto es de una validez tremenda, tremenda, porque ¿qué es lo que pasa con el sacerdote y con el levita? No es que sean malos. El problema del sacerdote y del levita es que saben que no pueden, porque ese señor que está allí, malherido, probablemente está muerto. Y como tocan un cadáver, quedan impuros. Y no se puede tocar un cadáver. Entonces, dan un rodeo para no contaminarse. La ley de Dios les prohíbe ser misericordiosos. ¿Qué pasa? Que llega el samaritano. El samaritano es un sinvergüenza, según los judíos. Los samaritanos no creen ni en Dios ni en el diablo. Bueno, los judíos, cuando hablan de los samaritanos, los ponen verdes. Y sobre todo dicen, es un pueblo al que le trae sin cuidado la ley de Dios. Y precisamente porque le trae sin cuidado la ley de Dios, le trae sin cuidado quedarse impuro. Y puede acercarse al malherido y puede cuidarlo y puede llevarlo a la posada, etcétera, etcétera. Como ven, es una parábola de una mala idea enorme, pero muchas veces no caemos en la cuenta. Simplemente decimos, no, el samaritano, sí, porque el samaritano puede actuar así porque se siente libre de la ley de Dios. Con lo cual estoy diciendo una cosa que puede parecer luterana, pero es lo que dice la parábola, yo lo siento, ¿no? Bueno, entonces vamos para adelante. La moneda perdida, ¿por qué esta moneda perdida? Lo pongo porque es una parábola feminista a la parábola, un paralelo feminista a la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida es una parábola que tiene también el Evangelio de Mateo, porque estaba en los dichos primitivos de Jesús. Ya la conocen, la parábola, la oveja que se pierde y el pastor que va y hace la carga, y después cuando llega a la casa reúne a los amigos y a la familia y dice, mira, qué suerte que he encontrado. Bueno, y entonces Lucas dice, bueno, sí, pero esto es muy machista. Es decir, aquí lo único que tenemos es un protagonista masculino, ¿no? Entonces vamos a hacer otra parábola parecida, pero la protagonista es una mujer. Y entonces la mujer no pierde una oveja porque está en la casa, pero pierde una moneda. ¿Y qué es lo que hace? Pues empieza a ir a barrer la casa, a rebuscar, hasta que encuentra la moneda que ha perdido. Y entonces reúne a las vecinas y a todos, y dicen, dame las mismísimas palabras que dice el pastor, las dice la mujer, la alegría enorme que siente, porque es un reflejo de la alegría enorme de Dios ante un pecador que vuelve. Y que, bueno, o sea que esta es una cosa muy típica de Lucas. Otra parábola de esta que Rita era administrador, pero no me voy a detener porque estoy fatal de Google, Dios mío. Así que, y entonces, ¿cuál sería la parábola preferida mía de Lucas? Pues el padre con dos hijos. Y fíjate que no hablo del hijo pródigo, sino el padre con dos hijos. Esta parábola yo reconozco humildemente que está inspirada en los profetas. Está inspirada en Oseas, que dice lo siguiente. Este es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Dice, cuando Israel era niño, lo amé. Habla Dios, ¿no? Y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuantos más los llamaba, más se alejaban de mí. Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos, y ellos sin darse cuenta de que yo los cuidaba. Con correas de amor los atraía, con cuerdas de cariño. Fui para ellos como quien alza una criatura a las mejillas, me inclinaba y les daba de comer. Padre, ahora volveré sobre este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el hijo se porta tan mal, entonces, de acuerdo con el Deuteronomio, ese niño hay que matarlo. Dice, y entonces aquí no lo van a matar, sino que simplemente va a venirle la desgracia, volverá a Egipto, a la esclavitud, o si no, viene el rey de Asiria y Asirio será su rey, porque no quisieron convertirse, irá girando la espada por sus ciudades y destruirá sus cerrojos. O sea que Dios, que se ha volcado con ese hijo suyo, cuando ve que no tiene remedio, decide castigarlo. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel?
¿Cómo dejarte como a Sodoma, tratarte como a Gomorra? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. No ejecutaré mi condena, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo devastador. O sea que aquí tenemos un padre y un hijo. Voy a toda prisa, me voy a fijar ahora en Jeremías. Jeremías conoce muy bien a Oseas, se inspira en él y escribe algo por el estilo, pero un poco distinto. Habla Dios: estoy escuchando lamentarse a Efraín. Me has corregido y he escarmentado como novillo indómito. Vuélveme y me volveré, que tú eres mi Señor, mi Dios. Si me alejé, después me arrepentí, y al comprenderlo me di golpes de pecho. Me sentí acorrido y avergonzado de soportar el oprobio de mi juventud. ¿Y cómo responde Dios? Si es mi hijo querido Efraín, mi niño, mi encanto, cada vez que lo reprendo me acuerdo de ello. Se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. Esto para los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, etc., pues que lean a Oseas y Jeremías. Bien, entonces, lo típico de Oseas, Jeremías y la parábola es que se concibe la relación de Dios con el pueblo como la de un padre con su hijo. El comportamiento del hijo es digno de severo castigo. La decisión de castigarlo le pasa a Dios por la cabeza, pero se le conmueven las entrañas y perdona. Y el motivo por el que perdona varía. En Oseas, porque su santidad le impide comportarse como un enemigo. En Jeremías, porque el pueblo se ha arrepentido y además es mi hijo querido, mi niño, mi encanto. Entonces, la parábola de los dos hermanos, el punto de partida: un hombre tenía dos hijos. Esto, para uno que conoce el Antiguo Testamento, dice: mala cosa, tener dos hijos es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando se habla de dos hijos: Caín y Abel, Ismael e Isaac, Esaú y Jacob, Amnón y Absalón. Todos terminaron peleados y se tuvieron que ir cada uno por su cuenta. O sea que esta historia probablemente no va a terminar muy bien y desde luego el padre va a sufrir bastante. Bueno, entonces, primero, el hijo menor. El hijo menor ya conoce la historia y como hay tan poco tiempo, me lo he visto simplemente que se gasta todo el dinero que le corresponde de la herencia, que no es el 50%, porque no es el primogénito, pero es un 30%, y se lo gasta ahí de mala manera, dice su hermano, que con prostitutas. O sea, fatal, ¿no? Hasta que él dice: estoy muriendo de hambre, pues voy a volver a casa de mi padre, le digo: he pecado contra el cielo y contra ti, mira, trátame como a uno de tus jornaleros y ya con eso me basta, por lo menos como. Bueno, el acto segundo es el padre y el hijo menor. Esto es interesantísimo, y perdone que me detenga. El viaje del hijo desde un país lejano se cuenta tan rápido que al narrador le bastan dos verbos griegos. Literalmente, se levantó, vino. Anastas, helpe. Es decir, que con dos verbos describe todo un viaje. Y sin embargo, necesita 5 verbos para describir lo que hace el padre, empezando desde lejos. Lo ve, se compadece, corre, lo abraza y lo besa. Esto a veces lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta. Y es que Lucas está intentando que nos demos cuenta de toda esta escena. Y sobre todo cuando uno piensa, luego volveré, en comparación con los profetas, esto es realmente algo impresionante, ¿no? O sea, el padre de la parábola no debate consigo mismo como el Dios de Oseas, el padre de Oseas y Jeremías, para animarse a perdonar. Tiene que buscar argumento, ¿no? Él no necesita argumento ninguno. El amor es tan espontáneo como es admirable. La idea de haber sido ofendido y de exigir un mínimo de satisfacción no se le pasa por la cabeza. Por eso, cuando el hijo pronuncia su discurso de 14 palabras en griego, también preparado, el padre ni siquiera le responde, sino que se dirige a los criados y necesita 48 palabras para detallar todo lo que quiere a propósito del vestido, la mejor túnica, un anillo, las sandalias y la comida, el terreno cebado y organizar un banquete.
Y ustedes dirán que esto es una cosa un poco ridícula, que compare el número de palabras. Absolutamente nada. Esto es de las cosas que más ha influido el análisis literario en la lectura de la Biblia, porque esto es fundamental. Es que el hijo se prepara su discursito, ahí queriendo convencer a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y esto y lo otro. Parece, de cuento. Digo, nada de cuento ni nada. Es que yo lo que quiero es que con este abrazo que te doy, organizarte un banquete y vestirte bien, que bien hecho un arco del camino, etc. Y empieza el banquete. Una cosa muy interesante. Empieza en el banquete sin esperar al hermano mayor. El padre y el hermano mayor es el tacto tercero. Y esto también es muy interesante porque, a diferencia de la falta de detalles en la descripción de la vuelta del menor, el menor pum, sale y llega. Aquí se describen muchos detalles que viene del campo donde se supone que estaba trabajando, que de pronto llega a la casa, oye música, ve que la gente está bailando, que nadie lo espera y dice qué es lo que pasa aquí, y le tiene que preguntar a los criados, y los criados le dicen, es que ha venido tu hermano, y entonces tu padre ha organizado un gran banquete, ¿no? Bueno, entonces se irrita de una manera terrible y dice que no entra, de ninguna manera, ¿no? Y aquí el padre tiene que salir a intentar convencerlo, decir, mire, hijo mío, y en el fondo el gran argumento es ese. Este hermano tuyo, porque él dice, el hermano mayor le dice a su padre, le dice, muy indignado, le dice, ese hijo tuyo, no dice mi hermano, dice, ese hijo tuyo, que se ha gastado el dinero con prostitutas, y tú vienes y lo recoges y le mata el ternero cebado, y a mí no me ha dado en la vida ni un cabrito. O sea que esto no es derecho, que entonces el padre intenta, hombre, a mí me hace pensar esto mucho en una cuestión. Yo creo que esto quienes mejor pueden comprenderlo son los padres y madres que tienen hijos problemáticos, pues tienen un hijo que no le da problemas y un hijo que le da muchos problemas. Esto es que este Dios que tiene hijos muy distintos y que sin embargo a todos los trata con cariño y que todos los hacemos sufrir, pero todos los acoge. Por eso me parece que es un mensaje magnífico para la vida. Bueno, y lo dejo porque si no, aquí está Juan siempre está de mal genio, eso ustedes no lo saben, pero yo Juan y mi hermano Santiago, Jesús nos puso un mote, los atronadores, los hijos del trueno, porque estábamos siempre tronando y queriendo acabar violentamente con las cosas. Había un problema, que baje un rayo del cielo y se cargue a todos los samaritanos y a todo el que no acepte a Jesús, ¿no? O sea, que además que no estaba yo muy bien despachado. Y por eso esto que me dejan aquí, yo tendría que callarme, yo sé. Bueno, pues voy a decir por lo menos 3 avisos. Dice que nunca uso la palabra parábola, nunca en la vida, en mi evangelio no pongo un parábola porque no hay ninguna. Entonces, ¿yo qué es lo que uso? Comparaciones. Y comparaciones porque, pues, comparaciones para dejarle claro a la gente quién es Jesús y que Jesús es más importante que cualquier personaje o cualquier realidad del Antiguo Testamento. Y ahí tienen todas las que, aunque quizás no las vean bien, el Cordero de Dios, la escala que une el cielo y la tierra, el nuevo templo de Dios, el pan de vida superior al maná, la luz del mundo y de cada uno de nosotros, la resurrección y la vida, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el camino para ir al Padre y la vida en la que nos insertamos nosotros los sarmientos. A mí lo que me preocupa es que la gente conozca más a fondo a Jesús, porque en mi tiempo había una serie de cristianos, no hablo de paganos, que decían que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios. Y entonces yo eso es que me revelaba. Querían poner a Jesús a nivel de cualquier personaje, como otro cualquiera, y no lo quería aceptar. Y después también decían, no, lo importante es el conocimiento, la gnosis. Y si después no te preocupas de los demás y no haces actos de caridad, eso no sirve para nada. O sea que no te preocupes, lo importante es que tú tengas una teología muy subida que nadie entienda. Bueno, entonces, el Cordero de Dios, pues, es lo que dice Juan Bautista de Jesús, está el Cordero de Dios. Pues la realidad supera la imagen porque el Cordero del Antiguo Testamento era un Cordero que se impactaba, pero Jesús muere realmente, ¿no? La escala entre el cielo y la tierra, porque esto la gente no lo conoce realmente.
cuando le dice a Natanael: os aseguro que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. Y yo muchas veces esta traducción, yo me imaginaba, ahora hablo como presentador, no como Juan, a mí me recuerda un poco la imagen de Gulliver en el País de los Enanos. Y está Gulliver ahí tumbado por tierra y los liliputienses dando saltitos ahí por encima de Gulliver, ¿no? Entonces, a los ángeles de Dios subiendo bajando por el Hijo del Hombre. Y es que no es eso. La clave está en este texto del Génesis. Jacob salió de Berseba y acertó a llegar a un lugar, y como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Una rampa plantada en tierra tocaba con el extremo del cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y entonces, esta escala de Jesús, dice Jesús: la escala que une el cielo y la tierra soy yo. Y veréis a los ángeles de Dios subir y bajar por el Hijo del Hombre. Es una imagen preciosa. Lo que une nuestro mundo es lo que siempre en la antigüedad se estuvo deseando con una serie de mitos y de historias, ¿no? Algo que una al hombre con Dios. Y dice Jesús: yo soy la escala que une el mundo, el cielo y la tierra. El maná, pues lo mismo, vuestros padres comieron el maná, pero se murieron. Yo doy el pan de vida, ¿no? La resurrección y la vida, resucita a Lázaro. Dice: bueno, pero es que Elías y Eliseo resucitaron. Sí, compara la resurrección de Lázaro con la de Elías y de Eliseo. Son dos cosas completamente distintas. El poder absoluto de Jesús es tremendo, ¿no? Bueno, el buen pastor. El buen pastor es una imagen que está tomada del Antiguo Testamento, también de Ezequiel, ¿no? Y en Ezequiel 34, Dios pastor se limita a recoger a sus ovejas dispersas y llevarlas a buenos pastos. Han sido dispersadas por los babilonios, por la guerra y todo, ¿no? Pero cuando Jesús dice que Él es el buen pastor, dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No se trata de que ahora voy a recoger a las ovejas, sino es que da su vida por las ovejas. El mercenario, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando a las ovejas, y el lobo las arrebata y dispersa. Aquí parece una alusión bastante clara al momento previo de la pasión, cuando estamos en el huerto de los olivos. Jesús puede huir, pero Él no es un ladrón que se aprovecha de las ovejas, ¿no? Él no está dispuesto, cuando ve venir al lobo, no va a escapar, sino que Él se entrega para dar la vida por las ovejas. Y la parábola preferida, la que quisiera hablarle, ¿la digo? Bueno, pues esto de: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Como lo conocen, voy a decir solamente la vid verdadera. Porque es que esta palabra dice: ¿por qué la vid verdadera? Pues porque en el Antiguo Testamento se decía que la vid era Israel era viña frondosa, la vid verdadera es Jesús, ¿no? Y entonces están los que no dan fruto, los sarmientos que no dan fruto, son los cristianos que no aceptan a Jesús como Mesías, ¿no? Y a los que dan fruto los poda. Y esto, atención, por favor, que estén cansados, presten atención porque es muy importante. Jesús podaba y Dios poda, y la poda no es nada agradable. Y un árbol podado no es un árbol bonito. Y entonces, a nosotros Dios, y ahora hablo como Juan, a mí Jesús y a mi hermano nos podó. Y nosotros, que éramos unos violentos tremendos, cuando decíamos alguna barbaridad, Jesús nos echaba una regañina en público y nos decía que de ninguna manera. Y éramos unos ambiciosos, queríamos los primeros puestos al lado de Jesús Rey, y Jesús nos decía que de ninguna manera, que eso no nos lo iba a dar, ni nos lo iba a dar el Padre, ¿no? O sea, Jesús nos iba podando. Y a ustedes, Jesús, Dios los va a ir podando. Y nos puede ir podando desde un punto de vista, la salud. Aquí los que estamos ya, la poda de la salud es una cosa que lo entiende la mayoría, ¿no? Puede ser, la poda puede ser en lo económico, puede ser en lo laboral, puede ser en la familia, puede ser en infinidad de aspectos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice Jesús? A los que dan fruto los poda para que den más fruto. Y el problema es que cuando nosotros, Dios nos está podando,
Entonces pensamos, oh Dios mío, lo mal que lo estoy pasando, esto no hay derecho, a ver si esto pasa ya, etc. Y sin embargo, lo que tenemos que saber es que Dios lo hace para que demos más fruto. Y entonces termina diciendo, permanecer en mí, permanecer en mi amor. ¿Cómo se permanece? Esto parece muy místico, ¿no? Es una cosa tremendamente sencilla. ¿Cómo se permanece en Jesús? ¿Cómo se permanece en su amor? Amando a los hermanos. Punto final. Perdónenme una cosa, Juan había dicho, como siempre me tratan fatal, porque fíjense que hay 3 ciclos litúrgicos, A, B y C, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y dónde está el D? ¿Dónde está el ciclo de Juan? No hay. O sea, a mí me han destrozado mi evangelio, lo han cortado en trocitos y lo han repartido por todas partes. Así que no me extraña que este conferenciante me haya tratado de esta manera. Agradecemos, José Luis, el esfuerzo en venir, en preparar sus cosas y además en decirlas así deprisa, el pobre. Pero bueno, yo creo que vale la pena haber consumido unos minutitos más porque es un regalo. Es un regalo. Pues muchas gracias y ahora salimos deprisita. Porque hay gente pendiente de que salga.